Hola, soy Florencia Cuelina, curadora de Espejismos, un ensayo sobre los 90. Primera exposición estuvo integrada por obras de Carolina Antoniadis, Karina Lasem, Gustavo Nieto, Sofía Castro Cranwell, Daniela Rudnick y Martín Weber, junto a archivos televisivos que forman parte del acervo del Instituto Gino Germani y una selección de archivos gráficos de diversa procedencia, entre ellos la revista La Maga, la revista 1320, etcétera, etcétera. La propuesta de esa primera exhibición estuvo dada por un eje conceptual que tenía como brújula el pensar la cultura visual de los 90 de una manera que naturalmente integrara a la televisión, a los medios gráficos y a una iconografía de los 90. Es decir, cuáles son las imágenes que quedaron instaladas en la memoria colectiva sobre ese tiempo, que estuvo marcado por estos dos grandes ciclos, este tiempo que se abrió entre el año 89, naturalmente, que implicó tanto a nivel local para Argentina como a nivel internacional la caída del muro de Berlín y la entrega de gobierno anticipado de Raúl Alfonsín a Carlos Saúl Menem. Es decir, ahí se abren estos 90 que relatamos. Y este final estuvo dado por el final de ciclo en el 2001 con la caída de las Torres Gemelas y el final anticipado del gobierno de la Rúa. Entonces, eso fue la primera exhibición. Esta segunda exhibición está compuesta por obras de Jane Brody, de Sergio Bazán, de Juanjo Cambre, de Marcela Cabuti, de Fabián Burgos, y de Daniel García y de Silvia Gay. En esta exposición estamos trabajando es una perspectiva muy diferente a la primera, porque nos estamos enfocando en lenguajes más bien autónomos del arte, sobre la pintura, sobre la instalación y sobre la escultura, si querés. Así que, bueno, es pensar los 90 también, no desde un sentido cronológico, en donde estas obras fueron necesariamente realizadas en los 90, sino pensar los 90 como un eco, como reverberaciones, como lenguajes que surgieron en ese momento, pero que continúan activos en la actualidad. Por otra parte, con este mismo criterio, las obras de Gustavo Nieto y de Sofía Castro Cranwell fueron realizadas naturalmente mucho tiempo después, porque ellos forman parte de otra generación. Pero, como te decía, llevados conceptualmente por la idea de que en los 90 surgió algo que es retomado o que pervivió durante mucho tiempo en nuestro tiempo, forma parte de esta asociación. Al pensar en los 90, pienso en todas y todos los artistas que forman parte de esta exposición, que naturalmente se trata de un espacio acotado físicamente en una sala. Nunca podrían convivir las 200 personas que no me puedo llegar a imaginar, cuando 200 o incluso más que podemos pensar al pensar los 90. Entonces es un relato que está muy acotado a las condiciones de posibilidad, pero la lista podría ser tan infinita que no podría ni nombrarlas en este momento. Los aspectos que quizás tendríamos que empezar por pensar en todos los aspectos que quedaron fuera de estas dos exposiciones, que, como te digo, son muchos, pero hacer una exposición implica decidir un recorte. Pero lo que queda fuera es tan inmenso, pero podríamos pensar desde un arco que van desde las artes electrónicas, el arte conceptual que surgió en los 70, que permaneció durante los 80, durante los 90, de la misma manera que la pintura, que de acuerdo a la historiografía más clásica tiene un momento muy
muy importante de revitalización de los 80, pero eso no significa que en los 90 decreció de ninguna manera. De hecho, esta exposición lo que viene a retomar de alguna manera es ese, es el impulso de la pintura en los 90. Pero tenemos a grandes artistas como Carlota Beltrame en Tucumán, en cada escena a lo largo del país, por supuesto, que tuvo una gran vitalidad. Podemos pensar, no sé, desde Art de Troy hasta Graciela Tacchini, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es muy rico todo el acervo de obras que existieron en los 90 y que es muy importante retomar y revisitar, ¿no? ¿Por qué tiene sentido volver la mirada sobre aquella época? Porque es un periodo absolutamente fascinante, extraño en muchos sentidos, con una complejidad política que hasta hoy estamos viviendo las consecuencias de las decisiones que se tomaron en aquel momento, que implicó una decisión con las que hoy todavía estamos lidiando. Eso por una parte. Después pensar que específicamente en los 90 surgieron nuevos lenguajes que cambiaron la perspectiva del arte tal como se practica hoy. Creo que eso es muy importante reconocer que en ese momento surgieron lenguajes nuevos, surgieron escenas nuevas, surgieron nuevas voces y toda esa fuerza creativa que, como te decía, permanece hoy de muy diversas maneras en nuestro presente, es necesario volver hacia ellas, reconocerlas como fuentes también y ver cómo se fueron dirigiendo hoy.